literal de la derivada de una función dividida en su función respecto a la misma. Estimados y estimadas, espero estén de lo mejor. Ahora vamos a partir con el resumen que van a hacer las cápsulas de cálculo integral. Este resumen ya lo he grabado 3 veces, una vez sin audio, así que filo. Vamos con el resumen. Voy a ir destacando los puntos porque ya los tengo escrito, ya lo grabé. Pero bueno, vamos entendiendo un poco. Primero, vamos a ver un concepto que es primitiva. ¿A qué le llamamos primitiva? Nosotros en realidad, nosotros le llamamos primitiva a, a la antiderivada. Y se le llama primitiva de la función f, primitiva de esa función, a para todo elemento en su interior. Notar que el interior, cuando yo hablo del interior de una función, me estoy refiriendo, para que no se distraigan, ya. Cuando yo hablo del interior, me refiero a no tomar los bordes. Tengo el cerrado y acotado A, B, voy a quedarme con el abierto A, B. Eso es el interior de un conjunto. Nada más complicado que eso. Tal que me cumple que la primitiva derivada va a ser la función. Eso me dice. Entonces al final véanlo como la antiderivada. Va a ser la función que yo debo derivar para que me entregue la función. Entendiendo esto, tenemos que entender una cosita. Dos primitivas difieren en a lo más una constante. Esa es una frase que deben recordar. Dos primitivas difieren en a lo más una constante. Entonces, ¿por qué debo recordar esto? Notemos lo siguiente. F de x igual a logaritmo de x más 1. Y f de x barra igual a logaritmo de x más 2. Ahora, si yo derivo esto, me da 1 partido en x y me da 1 partido en x. Porque por propiedad de linealidad de la derivada, esto de acá es la derivada de la suma de las derivadas, la derivada de la constante es 0, le queda solamente la derivada del logaritmo, 1 partido en x. Ok, pasa exactamente lo mismo con esto porque la derivada se hace 0. Pero ahora, eso es cuando yo derivo, yo pierdo ese más 1 y ese más 2. Pero cuando yo integro de vuelta, cuando ocupo la antiderivada, cuando ocupo la primitiva, cuando yo integro de vuelta, debo recuperar de alguna forma ese compadre. Ese 1, ese 2, ese 5, ese n, ese factor, esa constante real. ¿Cómo la recupero yo? Yo digo el símbolo integral. El símbolo integral primero también lleva el de x que me entrega la variable de la cual yo estoy trabajando, en la función la cual yo estoy integrando. Y en realidad yo digo, bueno, la integral de 1 partido en x, yo sé que va a ser la antiderivada, y yo sé que derivar logaritmo de x me da 1 partido en x. Si yo te integro 1 partido en x, me devuelve el logaritmo de x. Me devuelve el logaritmo, pero me lo debe devolver con una constante, para poder recuperar este compadre y este compadre. Y recuperar todos los compadres que han sido eliminados a través de la derivada. ¿Se entiende? Al final entonces sería como que la derivada se come las constantes y la integral me las devuelve, con un c constante, una constante real. Entendiendo esto, vamos a tener ciertas propiedades, la cual sería primero, por ejemplo, que la integral de una derivada va a ser la función más la constante. Claro, cada vez que yo tengo una integral no definida, es decir, sin elementos arriba y abajo que me defina la integral donde estoy integrando, me va a entregar una constante. Y aquí estoy integrando la derivada, por lo tanto, yo sé que me va a entregar la función directamente. Y con c constante real. Por cierto, estamos trabajando con primitivas nomás, sin integrales definidas todavía, ¿ok? Luego, ¿qué pasa si yo derivo una integral? La integral me entrega una constante. Pero además de eso, si yo la derivo, me estoy comiendo la constante. Entonces, como me estoy comiendo la constante, no entrego la constante y entrego solamente la función. Entonces, integral de la derivada es la función más constante. La derivada de la integral, solamente la función. La derivada cumple linealidad igual que la derivada. Perdón, la integral cumple linealidad igual que la derivada. En su defecto, como decir que separa suma y saca escalares. Eso es lo importante que vamos a estar trabajando. Separa suma y saca escalares. Entonces, una vez que tenemos eso, también tenemos otra propiedad importante. La derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. La derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. La integral, en cierto sentido, va a ser como el área bajo la curva. Lo vamos a entender así y después vamos a interpretar un poco más las cosas cuando veamos un poco más de clase, integral de Riemann menos 7. ¿Ok? Ahora, otra propiedad es que si yo tengo una integral, pero de esta forma, la derivada de alguien y su función abajo, por ejemplo, una clásica, que uno siempre ve es u partido en u cuadrado menos 1. Pero yo no tengo la derivada arriba, yo tengo u. Y la derivada de u cuadrado menos 1 es 2u. Listo, multiplico por 2 y divido por 2. Listo, ahora sí tengo la derivada arriba. Y en realidad, esto de acá, yo puedo ocupar directamente esta fórmula que está acá. Que es que la integral de la derivada de una función dividida en su función respecto a la misma variable va a ser el logaritmo de la función. Va en valor absoluto para que esté bien definido, porque el logaritmo solamente está definido para positivos, más una constante. Y claro, la derivada de, vamos a recuperar este compadre de adentro. La derivada
de logaritmo de f de x en valor absoluto va a ser, primero, la derivada del logaritmo. 1 partido en el compadre que está dentro. 1 partido en el compadre que está dentro. Por la derivada adentro, que va a ser f' de x. Por eso recuperamos este compadre de acá. Eso es lo importante, ¿ok? Entendiendo eso, otra cosa que podemos ver también usualmente son derivadas directas. Las derivadas directas son las que ustedes deben saber si deben llegar y ocupar. Deben armar las cosas para que lleguen a esa derivada directa y después te digan, no, esta derivada directa se tiene y es este valor. Una de esas es integral de 1 partido en a cuadrado, 1 partido en 1 más x cuadrado. Ese ya póngale un 1. Y eso es arco tangente de x. Eso yo sé, de hecho lo voy a corregir. Eso yo sé que es arco tangente de x, 1. Arco tangente de x más c con un c real. Eso yo me la sé, son derivadas directas, perdón, integrales directas. Las integrales directas ustedes la conocen por el apunte página 55, o también la clase de primitivas del profe. Hay un resumen, va a haber un resumen en el auxiliar, lo van a tener por ahí a mano, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando no me dan el integral directamente? ¿Qué puedo hacer yo en realidad? No sé cómo trabajar esto de buena manera. Entonces, como no sé cómo trabajarlo de buena manera, por ejemplo, si me dicen, bueno, tú tienes esto mismo, 1 partido en a cuadrado más x cuadrado, y eso bajo integral de dx. Bueno, yo armo lo que yo quiero. Este es mi compadre general. Ese es el que yo me sé la fórmula, entonces yo lo armo. ¿Y cómo lo puedo armar? Bueno, factoricemos por un a la fuerza. Factorizo por a la fuerza, me formo el 1, me formo x cuadrado partido de cuadrado, luego por linealidad saco el 1 partido de cuadrado hacia afuera, luego de eso me queda este compadre de acá, pero listo, este compadre de acá un cambio variable. Listo. U igual a x partido en a, de u igual a de x partido en a. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Reemplazando el cambio variable me queda a, porque es el de x, se vuelve de u por a, entonces me queda a de u dividido en 1 más u cuadrado, con lo cual el a sale fuera, me queda 1 partido en a, y esto de acá va a ser integral de 1 partido en 1 más x cuadrado, lo cual ya sabíamos que era el cotangente. ¿Ok? Y ahí armamos una integral a partir de otra, que era más fea y distinta, pero la armamos a la fuerza. Y después volvemos a la variable que nos piden porque no quieren el problema en variable de x, porque la vamos a devolver en variable de u, ¿no? Hay que devolverlo en variable de x, reemplazamos nuestro cambio de variable, u igual a x partido a, y todo bien. Esto a grandes rasgos es lo que vamos a trabajar con integrales, lo vamos a ver ahora en los próximos videos, con teorema de cambio de variable, integración por partes, sustitución trigonométrica y fracciones parciales. Nos vemos en el próximo video. What up? Este bailecito queda guardado, ¿no? Estimadas y estimados, sean muy bienvenidos a la parte 1 del auxiliar 7 sobre primitivas y métodos de integración, en la cual revisaremos intuiciones y propiedades generales asociadas a este capítulo. Entonces, en lo que hemos hecho hasta ahora en el curso, hemos visto el área del cálculo diferencial. En esta área, ya, se fundamenta sobre el siguiente hecho. A mí me entregan una función f, ¿ya? Dada f, lo que tengo que hacer es encontrar la derivada, f', y sus propiedades. Entonces acá revisamos hartas teoremas al respecto, por ejemplo, máximo mínimo, teorema de valor medio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a la otra área, que es la del cálculo integral. ¿En qué se fundamenta esta área del cálculo integral? Bueno, en el fondo es como lo inverso al cálculo diferencial. Antes me entregaban una función y yo obtenía su derivada. Ahora me entregan la derivada, dada f'. Lo que tengo que hacer es obtener f. En el fondo, a partir de la derivada, recuperar la función. Bueno, y sus propiedades también. Y sus propiedades, ¿ya? Bueno, esta operación, en el fondo, de pasar desde la derivada a la función original, se realiza mediante la introducción del operador integral. ¿Ya? Que este operador, que ustedes ya revisaron, que es como una colita, de esta forma. Y bueno, esto en el fondo es una S griega, ya representa lo mismo que la sumatoria, el mismo símbolo de la sumatoria, pero mientras que la sumatoria se realiza sobre conjuntos discretos, esto se puede realizar sobre intervalos, conjuntos continuos, etc. ¿Ya? Eso lo van a ver un poquito después, cuando vean integración definida, pero por el momento pueden recordar esa idea. ¿Ya? Después les va a hacer sentido por qué una integral en el fondo es lo mismo que una suma. ¿Ya? Entonces, eso voy a quitarlo, pero
para que lo recuerden para después. Bueno, entonces me entregan este operador, y como yo le estaba diciendo, ese es el operador que, a partir de mi derivada, me recupera mi función original. ¿Ya? Entonces, de acá voy a poner algo, que es, en el fondo, si me entregan una función cualquiera, ¿qué es la integral de f? ¿Ya? ¿Qué es la integral de f? Que también esto se escribe así, integral de f de x de x. ¿Ya? Es simplemente notación, esto. Este de x de acá te está diciendo que en el fondo tu variable, o sea, el f en el fondo está dependiendo respecto a x, ¿ya? Es una función de x, y yo estoy integrando respecto a ese x. Bueno, ¿qué es esta integral de f en el fondo? Bueno, esta integral es simplemente, es cualquier función derivable h, ¿ya? O sea, le estoy diciendo que la integral de f es cualquier función derivable h. Este derivable me quedó un poquito mal. Derivable h. O sea, en el fondo le estoy diciendo que integral de f es igual a h. ¿Ya? Eso le estoy diciendo. Que me cumpla una condición fundamental. Ya que cumpla que h' es igual a f. Entonces, lo que yo le estoy diciendo es que en el fondo integral de f es igual a h, con h una función, si y solo si la derivada de este h me entrega la función original. ¿Ya? Entonces, en el fondo, reemplazando este hecho, reemplazando que h' es igual a f o que f es igual a h', si se fijan, esto de acá es lo mismo que decir que, ¿qué cosa? Es lo mismo que decir que la integral de h' es igual a h. ¿Por qué? Porque reemplacé simplemente este f, ese f, por el h'. ¿Ya? Entonces, en el fondo, cuando yo quiero, esto en el fondo lo que le está diciendo es que integrar la derivada de h me está entregando h. ¿Ya? Esto es lo que está capturando la idea de que la integral de una función es como lo inverso a la derivada de la función. Porque yo le aplico la integral a la derivada y recupero la función original. ¿Ya? Y bueno, esto se dice que, lo voy a poner como una observación, h se dice primitiva de f. Primitiva de la función. ¿Ya? Y como dice acá, es cualquier función derivable h que me cumpla esto. Ok, ustedes tienen que pensar que f puede ser de la forma x cuadrado, x cubo, como sea, ¿ya? Y tengo que pensar en funciones cuyas derivadas me entreguen ese x cuadrado, o ese x cubo, o etcétera, lo que sea. Entonces, lo que ustedes pueden darse cuenta es que, como la única condición que me caracteriza esta integral, como para decir que la integral de f es igual a una función, es el hecho que la derivada de esta sea igual a la que está dentro. Bueno, pero entonces, como se cumple eso, en el fondo esto, si ustedes se fijan, notar que para todo c los reales, ¿ya? Para todo c, se dice una primitiva de f. Una primitiva de f. Ustedes se dan cuenta por qué una primitiva. Porque acá yo le estoy diciendo es cualquier función derivable h que me cumple esto. En particular podrían haber 2, 3 o así sucesivamente. Bueno, en verdad la cantidad de primitivas que hay es no numerable. ¿Ya? En el fondo, para cada c hay una primitiva. ¿Por qué razón? Porque, notar que para todo c, la derivada de h más c, en el fondo, la traslación de esta función que yo encontré h, la estoy trasladando simplemente bajo esta constante c. La derivada de esa función es lo mismo que h', ¿cierto? Porque este no me está dependiendo de x, cuando hago la derivada respecto a x. Y esto va a darme igual a f. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esto, esta función h más c es una función cuya derivada es igual a f. Por lo tanto,
Esto implica que la integral de f, ¿ya?, es igual a h más c. Y esto para todos c en los reales, ¿ya? Y ahora sí, esto se dice la primitiva de f, ¿ya?, completa. En el fondo, la familia completa de primitivas de f es esta, ¿ya? Básicamente, yo encuentro una primitiva h y después cualquier traslación de ella va a ser una primitiva de f, ¿ya? Entonces, esta es la familia de primitivas de f para todos c en los reales, ¿ya? Entonces, voy a escribirlo así. Todas las primitivas. Bueno, ustedes pueden darse cuenta que no existen otras, ¿ya? Es imposible encontrar otra, porque en el fondo, si hubiese otra, tendría que ser necesariamente igual a estas de esta forma, ¿ya? Y claro, les va a dar en el fondo que las únicas van a ser estas traslaciones de h, de la primitiva original que encontré. Así, entonces, todas las primitivas de f son de la forma h más c con c en los reales. Con c en los reales cualquiera, ¿ya? Ojo, cualquiera. Bueno, a su vez, como se cumple esto que está acá, ¿ya? Como se cumple eso, entonces, recordando que f era igual a h', esto les va a decir que la integral de h' es igual a h más c, para todos ser los reales, ¿ya? Entonces, claro, al principio habíamos visto esto, que la integral de h' me devolvía la función h, ¿ya? Ahora, lo que estoy viendo es que la integral de h' es, en verdad, es una traslación de h, cualquier traslación de h. Es bastante más fuerte que lo que está acá, ¿no es cierto? Porque claro, si yo agarro c igual a 0, voy a recuperar esto, pero esto es más general que lo otro. Ok, entonces, esto es la primera propiedad fundamental en el fondo como de las primitivas, ¿ya? Que siempre se tiene que la integral de la derivada de una función h es lo mismo que la función trasladada con un c. Es lo mismo que h más c, ¿no? Esa es la primera propiedad. Primera propiedad fundamental de las primitivas. Ya. Entonces, primera propiedad fundamental de primitivas. Vamos a la siguiente página. Ahora, si ustedes se fijan, lo que yo encontré anteriormente era que la integral de f era igual a h más c. ¿Ya? Bueno, en ese sentido, ¿ya? En ese sentido, déjenme ir por acá. Recordar que integral de f era igual a h más c, ¿no es cierto? Esta función que, bueno, la derivada de h más c era igual a f, ¿ya? Entonces, o sea, se dice integral, pero en verdad la palabra concreta es primitiva, ¿ya? Aún no estamos hablando de integrales, pero igual se entiende eso. Y ustedes lo han sabido desde antes, que este símbolo siempre se dice como integral de algo, de una función. Perfecto, entonces, como se tiene esto, fíjense que lo que yo puedo hacer, o más bien, yo ya encontré una propiedad que me dice que integral de derivada es igual a algo. Integral de derivada es igual a algo. Ahora me falta una propiedad al revés, que derivada de integral es igual a algo. Eso es, bueno, eso es obvio, o sea, es obvio porque yo me toca hacer esa pregunta, porque esencialmente lo que estoy diciendo acá, eh, entonces acá lo estoy diciendo que en el fondo es como integral es operación inversa a la derivada. ¿Ya? Lo que está acá le está diciendo que es la operación inversa. Si aplico integral a la derivada, recupero función. Pero ahí yo me tengo que hacer la pregunta al revés. ¿Qué pasa si derivo una integral? ¿Recuperaré la función original? Ya es una pregunta natural. Y lo voy a responder desde este punto de vista. En el fondo, yo sé que, por ejemplo, voy a colocar simplemente esto, voy a olvidarme, bueno, voy a escribirlo con el más C, no importa. Recordar que se tiene eso, ¿no es cierto? Y si se tiene eso, ¿ya? Eso implica, si, bueno, como esto es una igualdad,
de funciones, en el fondo, lo que yo puedo hacer es derivar a ambos lados respecto a x. Entonces, si derivo a ambos lados respecto a x, voy a concluir ¿qué cosa? Bueno, a la izquierda va a quedarme simplemente la derivada de la integral. No tengo idea qué es eso. Yo quiero encontrar a qué es igual eso. Pero en la parte derecha me queda la derivada de h más c. Y el c no está dependiendo del x, solamente el h. Por lo tanto, lo que está acá a la derecha es h'. ¿Ya? Pero si ustedes recuerdan, h' era igual a f, porque h era una primitiva de f. ¿Cierto? Esa es la definición de ser primitiva de f. Entonces, si lo que hago ahora es leer desde el principio al final, he encontrado ¿qué cosa? Que la derivada, mejor escribámoslo así, la derivada de la integral es igual a f. ¿Ya? Ojo con eso. Cuando yo estoy integrando, me aparece una constante. Fíjense. Cuando yo integro algo, me aparece, bueno, obviamente la función más una constante. Entonces, integrar te hace aparecer esta constante. Sin embargo, cuando yo hago la derivación, no me hace aparecer esta constante. Fíjense, desaparece. Yo sabía esto y al derivar la integral, hice desaparecer la constante. Eso es fundamental. ¿Ya? Entonces, a este le voy a llamar segunda propiedad fundamental de primitivas. ¿Ya? Y bueno, esta es la segunda y me falta la tercera. Y la tercera es bastante simple darse cuenta que simplemente recordar que, por ejemplo, bueno, ustedes pueden, es bastante simple darse cuenta de esto, pero la tercera propiedad es la siguiente. Es que, además, de acuerdo a estas definiciones de que integral de f es igual a una función cuya derivada es lo que está dentro de la integral, ¿ya? Ustedes se pueden dar cuenta muy fácilmente que esta integral, ¿ya? Es en el fondo un operador lineal. Voy a escribirlo con más nomás, porque esto es un operador lineal, ¿ya? Entonces eso se tiene para todo f, g funciones y para todo lambda real. Ya, esa es la segunda propiedad fundamental. La tercera, perdón. Tercera propiedad fundamental de primitivas. Que la primitiva de una suma en el fondo de funciones con ponderación o como sea, es simplemente la separación. ¿Ya? Entonces lo voy a poner acá. Integral es operador lineal. Integral es operador lineal. ¿Ya? Perfecto. Entonces con eso hemos cubierto la parte completa de primitivas. Ya, la teoría subyacente. Esa es toda la teoría. La teoría es que yo, h, soy igual a la integral de f, o sea, soy una primitiva de f, si mi derivada coincide con f. ¿Ya? Si yo cuando me derivo, doy exactamente igual a f. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Y bueno, ahora simplemente a modo de ejemplo, les voy a escribir una cosa bien simple, ¿ya? Para que entiendan de qué forma uno ir calculando estas como integrales elementales. De la misma forma que lo hicimos con la parte de derivadas. Si ustedes se acuerdan, de a poquito fuimos calculando qué pasaba con la derivada de x, después derivada de x cuadrado, y así sucesivamente. Ahora hay que hacer lo mismo, pero con la integral. ¿Ya? Pero recuerden que sabemos que integral y derivada en el fondo son como la operación inversa una de la otra. Entonces, si ustedes recuerdan la derivada, pueden calcular la integral. De hecho, pueden darse cuenta acá. Por ejemplo, ustedes saben que la derivada de x cuadrado, ¿ya?, es 2x. ¿Se acuerdan de eso de la parte de derivadas? Ya, pues entonces, ¿qué pueden hacer? Acá tienen una igualdad de funciones. Lo que pueden hacer ustedes es integrar a ambos lados. Integran a ambos lados. Y bueno, a la derecha me queda integral de 2x. Que bueno, eso es 2 integral de x. ¿Ya? Y a la izquierda les va a quedar integral de x cuadrado derivado. Pero si ustedes se acuerdan acá,
Si ustedes se acuerdan en esta parte, ¿qué pasaba cuando yo integraba? ¿Qué pasaba cuando yo integraba una derivada? Obtenía la función original más una constante. Entonces, esto de acá es la función original más una constante, ¿ya? Con c de los reales. Entonces, esa es una primitiva. Esa es una primitiva de la función, ¿ya? Ojo, si yo quiero encontrar todas las primitivas de mi función, entonces yo tengo que decir que, en el fondo, esto. Si yo quiero encontrar todas las primitivas de f, bueno, encuentro h y después lo único que hago es trasladar ese h, ¿ya? Bueno, eso me da la familia completa de primitivas, pero claro, si ustedes les piden encuentren una primitiva, bueno, para algún c la cosa va a ser una primitiva, no es necesario que los den todos, ¿ya? Entonces, en este caso, esa es la razón por la cual digo para algún c. No es necesario acá escribir para todo c, ¿ya? Para algún c, esa es una primitiva. Entonces, fíjense, si lo leen desde acá, si leen estas igualdades, esto les está diciendo que la integral de x, ¿no? Integral de x es igual a x cuadrado más c partido por 2. X cuadrado partido por 2, más c partido por 2. Bueno, pero en particular nosotros sabemos que si esta es una derivada, fíjense que esa es como una función, este es como el f y este es como mi h. Y esta es como la constante de traslación. Pero en particular sabemos que para cualquier constante de traslación, cuando yo derive esto respecto a x, voy a seguir recuperando x. Entonces, uno en general no escribe la constante partido por 2, sino que simplemente escribe la constante. ¿Ya? Eso es lo fundamental. Y acá escribe nuevamente, o si quieren, pueden colocar como C tilde con C tilde net, para no confundirse. Pero es lo mismo. Entonces, fíjense que encontramos la primitiva de una función. ¿Se encuentra de qué forma? Empiezo con la derivada, integro y uso la propiedad fundamental. La primera propiedad fundamental. Y con eso estoy listo. Por ejemplo, otro ejemplo es, nosotros sabemos que la derivada de seno es coseno de x. Si quiero calcular la integral de coseno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Integrar ambos lados. Si integro ambos lados, a la derecha me queda coseno de x también, obviamente, pero se entiende que es coseno, integral de coseno de x. Y me queda que es igual a la integral de seno de x derivado. Pero nuevamente, la primera propiedad fundamental de primitivas me dice que la integral de la derivada es la función original más una constante. ¿Ya? Entonces esto es la función original más una constante, con cn. Ya, entonces con esto lo que he encontrado es que la integral de coseno es seno más c. ¿Ya? Y esto es consistente, ¿por qué? Acuérdense, ¿qué significa esto? ¿Qué significa decir que seno de x más c es una primitiva de coseno? Que su derivada, o sea, la derivada de esto, coincide con coseno. Y eso es real. Sabemos que la derivada del seno es coseno. Y bueno, la derivada de c es simplemente 0. No aporta. Como la derivada es lineal, se cumple esto. La derivada de eso es coseno. ¿Ya? Y con eso se termina esta primera parte de intuiciones y propiedades generales. Nos vemos en el próximo video.